La creencia común, hermano, tradicional, acerca de Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así tomamos la cita como viene y tradicionalmente pensamos que es que nosotros tengamos tanta seguridad en lo que estamos pidiendo que vamos a recibir lo que esperamos. Y luego que tengamos tan convicción de que lo que estamos pidiendo, aunque todavía no lo veamos, de que se va a realizar y lo vamos a ver. Bueno, pues le tengo una muy mala noticia. Este texto no significa eso. ¿Ok? No significa eso. No significa que si usted pide con mucha seguridad, usted lo va a recibir. Y luego viene todo el capítulo 11 de Hebreos, en que la fe nunca se ha tratado de que Dios nos dé lo que nosotros pedimos creyendo. La fe en la Biblia se trata que cuando Dios le pide algo al hombre, el hombre obedece. No al revés, no de que Dios nos haga caso a nosotros. Bueno, tenemos el caso de Abraham. Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué es el padre de la fe? Porque Dios se le apareció sin conocerlo, Abraham a Dios, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Salió y se fue. ¿Sí? Entonces la fe es que el hombre obedece y le cree a Dios. Y dice, y le fue contado por justicia porque le creyó a Dios. Más adelante, no es que Abraham estuviera pidiendo cosas y recibe cosas. No vemos que Abraham pida muchas cosas. Pero más adelante Dios le da un hijo, un único hijo. Y luego le dice, sacrifícame. ¿A cuál hijo? ¿A tu cuál? A tu único hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Al día siguiente temprano salió con el asno y con sus siervos y fue a sacrificar. Realmente iba a sacrificar a Abraham. Entonces la fe es que cuando Dios habla, el hombre hace caso. No, la fe es que yo le pido a Dios y Dios me tiene que dar. El hermano que en la iglesia donde estamos, él da la escuela dominical, se llama Carlos, le decimos Charlie, y en algún tiempo atrás la iglesia pasó por, podemos decir, un buen tiempo, mucho crecimiento, se llenó la iglesia, el pastor, uno de los pastores anteriores agarró mucho auge, cierto liderazgo en la ciudad, y empezaron a predicar bastante de la confesión positiva. ¿Se acuerda de eso, no? Entonces, ¿qué decía? Que si usted declaraba algo con fe, se le iba a cumplir. Y entonces empezaron hasta con técnicas, que primero visualízalo. Es así como ya me vi, no, bueno, y luego confiésalo. Y entonces él iba en el transporte urbano, en el camión, y pasaba por enfrente de la glorieta de Pancho Villa, los que conocen Chihuahua, y ahí estaba una agencia Ford. Y entonces él pasaba en el camión urbano y se visualizaba en la Ford Lobo, 4 puertas, 4x4, y lo declaraba, porque él creía eso. Nunca ha tenido una troca Ford, hasta ahorita. O sea que esta cita que se usó mucho para eso, no significa eso. No significa que si usted está muy seguro de lo que pide, lo va a recibir. Y a veces pedimos y no recibimos, es que no creí lo suficiente. Y no es eso. No es eso, esta cita no significa eso. Ahorita lo vamos a ver, significa cosas mejores que esto todavía. Y todos los ejemplos en la Biblia usted los va a ver, que es más bien la fe, es que el hombre obedeció a Dios. No que pedía cosas y las recibía. También está Moisés, y allá lo encuentra el Señor en los montes, allá en el desierto, y le dice, ve con Faraón. Y ahí va Moisés. Ahora ve y dile esto, ahora dile el otro, y ahí va Moisés, y ahí va. Y entonces la fe es que el hombre le cree a Dios. ¿Sí? Y ahorita lo vamos, y usted ve todos los ejemplos de ahí. Bueno, y hay una ventaja muy interesante de que nuestra Biblia está dividida en capítulos y versículos. Sí sabía, ¿verdad? El número grande, en toda la Biblia, los numeritos grandes son los capítulos, y luego los números chiquitos son los versículos. Bueno, originalmente la Biblia no trae capítulos y versículos.
Con los siglos se vio algo práctico para buscar, para encontrar, para memorizar que hay capítulos y versículos, pero también trajo una desventaja. Por ejemplo, en el caso de Hebreos 11, como está dividido en capítulos, pues empezamos a leer el capítulo 11, pero ignoramos los 10 capítulos anteriores que le dan significado a este versículo. Ignoramos todo el contexto de la Biblia, porque si usted lee un libro, usted no se puede saltar hasta 3/4 partes del libro y ponerse a leerlo, porque usted va a entender otra cosa, no lo que el libro trae una secuencia. Entonces la Biblia pues tiene un solo tema. A través de toda la Biblia se escribió en un periodo de 1400 años, pues más de 40 autores en 3 continentes diferentes, en diferentes épocas, y todas tienen un solo tema. ¿Cuál es el tema de la Biblia, hermanos? ¿Cuál es el tema? Cristo. Toda la Biblia, hermano, es la revelación de Cristo. Toda. Ahora, ¿de qué se trata el Nuevo Testamento también? De Cristo. ¿De qué se trata Hebreos? De Cristo. Y todo Apocalipsis de Cristo. Todos los evangelios de Cristo. Y entonces está muy interesante porque también en esta cita de Hebreos 11, ¿sí se fijó cómo empieza? ¿Cuáles son las 2 primeras palabras con que empieza Hebreos 11:1? Es pues. O sea, la definición que sigue está basado en lo que se dijo anteriormente. Pero nunca vemos eso que se dijo anteriormente. Entonces la sacamos sin considerar los contextos y entendemos pues otra cosa. Pero no significa eso. Bueno, la carta a los Hebreos, bueno, es una carta. Entonces, lo correcto cuando nos mandan una carta sería leerla toda completa. ¿Está de acuerdo? No irnos hasta adelante porque, bueno, pues toda la carta trae una secuencia. Entonces, era una carta y hay que leerse completa. Y hay una controversia en quién le escribió. Para usted, ¿quién escribió Hebreos? ¿Quién? Algunos dicen que Pablo, pero parece que no. Otros dicen que Apolo. Realmente no se sabe quién le escribió. Se sabe que parece, por lo que dice Hebreos 2, 1 y 3, que era un creyente de segunda generación, o sea que no era uno de los que vio personalmente a Cristo, porque dice que es necesario que atendemos las cosas que hemos oído, o sea, no que hemos visto. Juan decía en sus cartas, lo que hemos visto y oído, no podemos dejar de verlo, pero él dice lo que hemos oído, y también dice que las cosas que anunció primeramente el Señor fue confirmada por los que la oyeron. O sea que él no fue uno de los que oyó directamente a Jesucristo. Sí era un asociado de Timoteo. Hebreos 13:23 les dice ya en la despedida, sepan que está en libertad nuestro hermano Timoteo, o sea que estuvo encarcelado, ya lo liberaron y pronto iré con él a visitarlos. Y la carta a los Hebreos se dirige a cristianos, judíos y gentiles que adoraban en las sinagogas. Era gente que había estado en las sinagogas y que sentía mucho afecto por ellos, de ahí se convirtieron. Estos creyentes de la carta a los Hebreos, por ser cristianos, enfrentaban una persecución terrible. Acuérdense que los primeros 300 años del cristianismo era causa de muerte ser cristiano. Entonces, estos judíos a los que se refiere la carta a los Hebreos, los habían metido a la cárcel, les habían quitado sus bienes, los habían azotado públicamente después de conocer a Cristo, y muchos de ellos estaban temiendo que les pasara lo mismo. Entonces muchos de ellos estaban considerando regresarse a la sinagoga y al culto judío, porque ser cristiano realmente necesitaba ser uno verdaderamente cristiano. Y a finales del siglo I, cuando se escribe todo esto, el Imperio Romano exigía que se adorara al César como si fuera Dios. El emperador romano era considerado como un dios y un hombre, y se le tenía que adorar y se le tenía que servir. Pero los cristianos no adoraban ni reconocían al César
como Dios ni como Señor. En Romanos 10, 9 y 10, usted se acuerda y lo usamos en el plan de salvación, dice que si confesares que Jesús es el Señor. Ahorita, pues está fácil confesar que Jesús es el Señor. La Señora repita, Jesús, tú eres mi Señor, y la gente repite. Pero en la época de ellos, si usted decía que Jesús era el Señor, era traición al César. ¿Y sabe cómo se pagaba la traición? Lo mataban. Ahorita es sencillo. Cualquier persona dice, yo creo en Jesús, Jesús es el Señor, está suave. No era una fórmula como para que la gente la repita y sea salva. Ahí en realidad era una cuestión de vida o muerte. Es como ahorita en los países árabes, que usted se declare cristiano, en la India, que usted se declare cristiano, en Corea del Norte, en China, que usted se declare cristiano, usted va a la cárcel o pierde la vida. Aquí al sur del país a veces a los cristianos los sacan de su tierra y todo eso. Entonces los cristianos rehusaban adorar al César, y esto los ponía en niveles de peligro. Golpizas en público, multas, cárcel, despojo de sus propiedades. Y para los judíos tenían dos enemigos. Los judíos los odiaban porque decían que habían hecho un hombre, a Jesucristo, lo habían hecho Dios. Y eso era una idolatría y una blasfemia terrible. Y para los romanos eran gente rebelde que no adoraba al César. Y entonces estaba esto en riesgo. Y algunos creyentes estaban considerando regresar a la religión judía, porque el Imperio Romano le permitía a los pueblos mantener su religión, siempre y cuando se apegaran a lo que ellos dijeran. Entonces los fariseos, los sacerdotes, todo, estaban medio en acuerdo con Roma y les permitían llevar su religión. Pero la religión cristiana se consideraba una secta nueva y que era subversiva contra Roma. Entonces siempre estaban en peligro. Así que bueno, ¿de qué habla Hebreos? Hebreos le dice a estos judíos que están queriendo regresar a su antigua religión y dejar el cristianismo, les dice, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Mesías. Te quiere regresar a la sinagoga, donde dice la Biblia que todos los días en la sinagoga, ¿a quién se lee? A Moisés. Entonces les dice, Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a la ley. Cristo es superior al sacerdocio de Aarón. Cristo es superior a los sacrificios. Y entonces debes permanecer con tu mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, y entonces así va la carta a los hebreos. Y entonces vamos a ver el contexto. Los versículos anteriores a donde dice Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver Hebreos 10:32. Aquí nos lo van a estar poniendo en la pantalla. Hebreos 10:32. Y dice, pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, después de que fueron salvos, después de que les llegó la salvación, dice, sostuvieron gran combate de padecimientos. Aquí dice, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. La gente se convertía, hermano, en aquel entonces y le iba mal. Los desterraban, los sacaban de la familia. Todavía en estos países alguien se convierte y se olvida de que tiene familia. El versículo 33 dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que públicamente se les azotó, públicamente sufrieron. Ahorita diríamos se hizo viral lo que ellos pasaron. En las noticias, en los TikToks, en los Reels salió todo lo que les hicieron a ellos. Pero por otra parte dice, con todo el sufrimiento que estaban teniendo, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. El 34 dice, de los presos te compadeciste, porque había gente presa por creer en Cristo. Aunque usted no lo crea, aquí en el estado de Chihuahua
hace años, en los 70s, 80s, hubo gente presa cristiana por predicar en el Evangelio. En Chihuahua hay pastores que bien todavía que los encarcelaron porque predicaban en la plaza enfrente de catedral. Se juntaba mucha gente ahí y empezaron a predicar y algunos se los llevaron presos. En épocas de un presidente municipal de aquí, yo creo que es de aquí de Juárez, de Luis H. Álvarez, ¿o no? ¿No? Bueno, en épocas de él, algunos cristianos por predicar fueron a la cárcel. Pero en la época del Imperio Romano, la cárcel no era el último punto donde la persona iba a estar. La cárcel era mientras le dictaban sentencia. Y en el Imperio Romano nomás había dos: o salía libre o salía condenado a muerte. Pero mientras estaba preso, no crea que había desayuno, no crea que había cena, como ahora. No, el sistema penitenciario hoy, hay gente que está delinque porque ahí almuerza, come y cena, ¿verdad? Porque ahí tiene donde dormir, pero en esa época no. Amigos y familiares eran los que sostenían a los que estaban presos, en lo que los degollaban o en lo que salía libre. Y esta gente, con todo el sufrimiento y toda la persecución, se hacían cargo de esta gente que estaba presa por predicar el Evangelio. Dice, y también el despojo de tus bienes sufriste con gozo. Les quitaron sus casas, les quitaron sus... Es como si usted dice, ahorita le quitan su casa, le quitan su auto, le quitan su cuenta bancaria por ser cristiano y usted está muy contento. ¿Quién de ustedes estaría contento con eso? A todos los cristianos se les congelan sus cuentas bancarias. Ningún cristiano va a poder hacer transferencias ni recibir transferencias. ¿Cómo ve? Todos los cristianos les vamos a quitar su auto. Todos los cristianos, su casa, su propiedad, su negocio queda confiscado. Y usted bien contento. Bueno, ellos dice que lo sufrieron con gozo, y aquí viene lo interesante, sabiendo que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dijeron, esto es terrenal, lo que nosotros tenemos es algo eterno en los cielos, es mejor. Si por causa de recibir aquello nos quitan esto, gloria a Dios. También los discípulos en los Hechos dice que los azotaron y que salieron bien contentos, todos abiertos de la espalda, sangrando, porque fueron tenidos por dignos de sufrir por causa de Cristo. Está interesante. Bueno, y luego el 35 dice, no pierdan pues su confianza, que tiene, ¿qué? Grande galardón. Estamos hablando de herencia en los cielos, estamos hablando de galardón. La confianza es una esperanza firme que se tiene en alguien. Una esperanza firme que se tiene en alguien. El 36 dice, porque es necesaria la paciencia. Sean pacientes, están sufriendo, les está yendo mal, pero sean pacientes y hagan la voluntad de Dios para que obtengan la promesa. Entonces traemos herencia en los cielos, traemos galardón y traemos la promesa. La paciencia es la constancia, la perseverancia de saber sufrir sin desesperarse, aguantar. Y no está fácil, a pesar de que las cosas nos estén yendo mal. El versículo 37, y aquí empieza lo bueno. Y les dice, sean pacientes, va a haber un galardón, va a haber una herencia de los cielos, va a haber un premio, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y luego dice el 38, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y luego dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y entonces viene Hebreos 11:1, es de fe la certeza de lo que se espera. ¿De qué está hablando entonces Hebreos 11:1? Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué tenían que esperar estos cristianos para mantenerse firmes? Al Señor. La venida de Cristo. Aquí lo que habla es pues la fe
de que estés bien seguro de que Cristo va a regresar y te va a dar la herencia, te va a dar el galardón, te va a dar el premio. Y eso es lo que mantenía firmes a los cristianos en el Nuevo Testamento. Los de Efeso, los de Colosas, los romanos, todos estaban sufriendo persecución. ¿Cuál era su esperanza? Cristo viene, Cristo va a regresar, hay una herencia en los cielos y de Él la vamos a recibir. ¿Cómo ve? Está mejor, ¿verdad? Y lo dice la certeza de lo que no vemos, porque Pedro les dice, a quien ustedes han amado sin haber visto. Habla de Cristo. La fe es que esperemos a Cristo, que estemos seguros que Cristo va a regresar y que creamos en Él aunque no lo hayamos visto. ¿Usted ha visto a Cristo? ¿Alguien ha tenido visiones? Hay gente que ha tenido visiones, pero todos los que he visto que dice que Jesús se les ha aparecido, dice que nunca han visto el rostro. Dice, sabía que era el Señor, vi una vestimenta, vi algo, pero nadie me ha dicho que le vio el rostro. Juan en Apocalipsis sí vio el rostro de Él. Entonces, esta cita nos habla de la venida de Cristo. De que cuál es nuestra esperanza cuando todo está yendo mal. Cristo viene. Cristo va a regresar. Cristo va a venir y tenemos que confiar en Él. Bueno, déjeme le digo que después de la muerte y de la resurrección de Cristo, lo único que falta de cumplirse es la venida de Cristo. Si yo creo que Cristo murió y resucitó, pero no creo que Él viene, tengo una fe incompleta. Es incompleto, completamente. Del libro de los Hechos en adelante es Cristo viene. Me acabo de graduar del Instituto Bíblico y me dieron mi certificado hace de 2-3 semanas. Y es un certificado de nuestra santa religión, ¿verdad? Las sacrosantas asambleas de Dios, la única religión verdadera. Así les digo cuando voy a iglesias bautistas y metodistas y apostólicas y todo, y pues me toleran. Entonces trae aquí 4 circulitos y trae lo que se llama pues las características del evangelio completo o del evangelio cuadrangular. Es Cristo salva, es una, Cristo sana, y eso pues hay testimonios, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, con la manifestación de hablar en lenguas, creemos en los dones espirituales, y la cuarta es Cristo viene. Es el evangelio completo. Cristo sana, Cristo salva. ¿Qué le digo? No, pero Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo viene. Así que estas son las 4 cosas que nosotros tenemos que estar creyendo. Hebreos 11:6, que nos lo pongan aquí también, por favor, y aquí nos lo vuelve a reafirmar. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay gente que le ha puesto que sin café es imposible agradar a Dios, pero bueno, ahí no es eso, Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe que agrada a Dios tiene 2 elementos que vienen enseguida. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que hay Dios, crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan y que Cristo va a regresar a darle su galardón. Esa es la fe que salva. La fe del Nuevo Testamento es: yo creo en Dios y creo que el Mesías va a regresar otra vez. Y si creemos en eso, es vivir de esa manera. Los apóstoles vivieron creyendo en el regreso de Cristo. Por eso fueron a predicar a todos lados. Todos los apóstoles murieron por causa de Cristo.
Uno fue aserrado por la mitad, otro lanza, otro espada, otro apedreado, otro lo tiraron de un despeñadero, miles de cosas. Otros fueron crucificados, Pedro al revés, según la tradición. Pero ¿qué los sostenía? Pues que creyeron, y creyeron que Cristo iba a regresar. De hecho, cuando Él se va y asciende, dice: Señor, ¿qué señales habrá de que vas a regresar? Y los ángeles vienen y le dicen: varones galileos, ¿qué hacen viendo al cielo? Este mismo que han visto irse, lo van a ver regresar. Eso creía Pablo, eso creía Pedro, eso creía Juan, y en las epístolas está, eso creían todas las iglesias del Nuevo Testamento. Y nosotros también tenemos que creerlo. Es parte fundamental de nuestra fe. Quiero decirle que cientos de profecías en la Biblia se han cumplido, con exactitud de nombres, de épocas, de personas, de características. Se han profetizado los imperios, se ha profetizado mil cosas a Cristo. Cientos de profecías, hasta con cientos de años de diferencia, y se han cumplido exactamente. Las únicas profecías que faltan de cumplirse en la Biblia son las de la venida de Cristo. Y todo lo demás se ha cumplido, una por una. Hermano, ¿qué quiere decir? Que estas también se van a cumplir. Estas también se van a cumplir. Bueno, Apocalipsis, hermano, es otra carta a 7 iglesias, a las iglesias de Asia. ¿Cómo la estaban pasando las 7 iglesias de Asia? ¿Cómo la estaban pasando? Terrible. Bueno, ¿cuál es la esperanza para ellos? ¿Cuál es la esperanza de Apocalipsis para ellos? Bueno, el Señor les dice, déjenme, por aquí lo tengo, 1:4, se le aparece a Juan y le dice: gracia y paz a ustedes del que es, del que era y del que ha de venir. Es la salutación de Juan a las 7 iglesias. El que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 1:7, Jesús le dice a Juan: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada quien sea su obra. El mensaje a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:3, has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mí, no has desmayado. Y el mensaje es: al que venciere, es la promesa, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando yo regrese, cuando yo venga, esta va a ser tu recompensa. A Esmirna, Apocalipsis 2:9, le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y las blasfemias que dicen de ti. A unos han echado a la cárcel, les dice en el 10, han sido probados y van a tener todavía más tribulación. Pero le dice: pero sé fiel hasta la muerte, aunque te maten, tú sé fiel, y yo te daré la corona de la vida. Cuando yo venga, cuando yo regrese, cuando yo establezca mi reino, te voy a dar la corona de la vida. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ninguno que sea fiel a Cristo va a ir al infierno, al lago de fuego, que es la segunda muerte. A Pérgamo le dice: hijo, yo sé dónde estás, donde tiene su trono Satanás. No sé cómo le estaría yendo a estos, ¿ya? Terrible. Le dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aunque mataron a Antipas, uno de tus congregantes. Y en el 17 le dice: al que venciere, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Cuando yo venga, va a haber algo especial para el que es fiel. ¿Sí? Y luego le dice a Tiatira: conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia. Dice Apocalipsis 20, pero retén lo que tiene hasta que yo venga. Dice: les daré autoridad sobre las naciones y les daré la estrella de la mañana. Sardis, dice: sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no te he hallado
perfecto en tus obras delante de Dios. Pero le dice, pero al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de mis ángeles. Dice la Biblia que cuando el Señor venga se abrirán los libros, se abrirá el libro de la vida, y hermano, ahí se dirá nuestro nombre. ¿Sí? Y al que venciere, su nombre nunca será borrado. ¿Verdad? Y había un coro, ¿se acuerda? Cuando allá se pase lista. ¿Sí se acuerda de ese coro? Oh, cómo nos encantaba ese coro a todos, ¿eh? Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Ay, no, tremendo aquello, ¿no? Y lo que el Señor diga, sí, sí es. Sí, aquí está, presente, adelante, premienlo, ¿no? Tremendo. A Filadelfia le dice, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de venir, que ha de venir sobre el mundo entero. Le dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere lo voy a hacer columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá de allí. Bueno, y le dice cosas tremendas. A la Odisea le dice, ojalá fueres frío o caliente. Y dicen que esta última iglesia es la iglesia de los últimos tiempos, que no somos ni fríos ni calientes. Pero el Señor le dice a esa iglesia, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Yo entiendo perfectamente esto de lo tibio. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Todas las promesas, hermano, que faltan y que no son dadas es cuando Cristo venga. Así que es pues la fe, la certeza de que Cristo viene y su galardón con él. Aunque no le hayamos visto, le amamos y creemos en él. Esa es la fe salvadora en el Nuevo Testamento. ¿Y qué cree? Que en el Antiguo Testamento era exactamente lo mismo. Investigué comentarios, vi todo lo que pude y luego le pregunté a 2 aplicaciones de inteligencia artificial. Ya ve que se está usando eso. Le dije, hazme un sermón sobre esto y esto, y me hizo que estoy, no, ahora se queda, no es cierto, porque pues anda de moda eso, ¿verdad? Que dile esto y pues te lo hace, y pónmelo estilo Billy Graham y te lo hace estilo Billy Graham. Yo no sé eso yo nomás le pregunté cuál era, cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento. Es la misma que en el Nuevo. Dice, la gente tenía que creer en Dios, tenía que guardar sus mandamientos y tenía que creer en la venida del Mesías. Lo mismo. ¿Cuál es la fe en el Nuevo Testamento? Tienes que creer en Dios, tienes que guardar sus mandamientos y tienes que creer en la segunda venida del Mesías. Es lo mismo, la salvación en la Biblia siempre ha sido por Cristo y por fe en Cristo. Génesis 3:15, usted se acuerda que Dios le dice a la mujer, de tu simiente va a venir uno que le va a pisar la cabeza a la serpiente. Y desde entonces las familias esperaban que fuera una de sus hijas, de la cual naciera esa persona que iba a pisarle la cabeza a la serpiente. Ellos ya sabían, van a ser de una mujer, el Mesías, el que va a arreglar todo lo que se hizo mal. Luego después, en Génesis 22:18, da más revelación, dice, va a ser de una mujer, pero va a ser descendiente de Abraham. En tu simiente, le dice, serán benditas todas las familias de la tierra. La gente en el Antiguo Testamento esperaba al Mesías. Y dice, es de mujer, es de Abraham. Y luego dice, y luego después en Génesis 49 dice, y va a ser de la tribu de Judá. Y Jesucristo en Apocalipsis es conocido como el león de la tribu de Judá. Y luego después Moisés les dice en Deuteronomio 18:15, Dios les va a levantar un profeta como yo, al cual iba a ser profeta, que hacía milagros, que hablaba la palabra como Moisés. Luego en 2 de Samuel 7:2 dice, va a ser descendiente de David. Va a venir del rey David y su trono va a ser eterno. Se va a sentar en el trono eternamente. Todos sabían eso, por eso cuando Jesús está allá
y entra a Jerusalén y dicen, Hosana el que viene en nombre de David, los fariseos se enojan, dice, esas son palabras para el Mesías. Y exactamente es que era el Mesías. Luego vienen los salmos. Los salmos presentan a Jesucristo como el Mesías, el Salmo 2 como el Rey ungido. El Salmo 22 describe exactamente las palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y otras más las cumplió así tal cual. El Salmo 45 habla del Mesías como un rey divino, lleno de gracia y de justicia. El Salmo 72 habla del reinado universal del Mesías, lleno de paz y prosperidad. El Salmo 110 presenta al Mesías como un sacerdote superior, Aarón, según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno. Y todos los profetas mayores, Daniel presenta como un imperio que nunca va a tener fin, lleno de justicia y de paz. Déjeme ver también, Isaías nos dice que sí va a ser de una mujer, pero que va a ser virgen, que sin la participación de engendrar de un hombre. Y era una característica, una virgen concebirá y dará a su hijo, y llamará su nombre Emanuel, que es Dios con nosotros. Luego en Isaías 9:6 dice, será admirable su nombre, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio no tendrá límite, y será un reinado de juicio y de justicia. Luego dice que va a ser de la vara de Isaí, o sea que era el papá de David, que venía de Isaías 53, describe todo lo que pasó en la cruz del Calvario, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado es en quebranto. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y dice que ciertamente Él sufrió nuestros dolores y le tuvimos por azotado y por herido de Dios, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y conforme iba avanzando el Antiguo Testamento, Dios le iba diciendo, viene el Mesías, y cada vez con más detalles, con más detalles, con más detalles. Todos los profetas menores, Ezequiel también habla de que Dios va a tener un pastor conforme a su corazón y que nos apacentará. Y bueno, también los profetas menores, todos hablaron. Oseas dice, de Egipto llamé a mi hijo, el tiempo que fue. Miqueas dice que van a nacer en Belén. Zacarías dice que va a venir montado en un burrito, tal y como entró. Joel habla del bautismo. Y bueno, finalmente, hermano, lo que quiero decirles es que el Antiguo Testamento, la fe auténtica era, creo en Dios, guardo sus mandamientos y estoy esperando al Mesías. Había dos personas cuando nació Jesús en el templo, dos ancianos. ¿Qué estaban esperando ellos dos? Ver al Mesías. Todo el Antiguo Testamento es, creo en Dios, por eso guardo sus mandamientos y estoy esperando la manifestación del Mesías. ¿Cuál es la fe de nosotros ahora? La misma. Creo en Dios, por eso guardo sus mandamientos, pero estoy esperando que Cristo regrese. Ahora, hermano, lo tremendo, la Biblia dice que nosotros lo amamos sin haberlo visto, y dice Pedro que todos los del Antiguo Testamento indagaban en las Escrituras a ver quién iba a ser la persona, pero dice que no lo vieron, pero que nos tocó verlo o saberlo a nosotros. Y entonces estamos bien. Ahora, hermanos, lo interesante y lo tremendo de esto es que tenemos años que ya no hablamos de la venida de Cristo. ¿Está de acuerdo? Casi no se habla eso. Nos está faltando una parte del Evangelio. Mucha parte. No sé cuántos tienen aquí ya muchos años de cristianos, pero en los 80s, no, olvídese, todas las predicaciones acaban, Cristo viene. Ay, te vas a quedar si andas mal. Y no comas, casi no comas carne de puerco porque te quedas. Y de todo era, no oraste por los alimentos, te vas a quedar. En el grupo de Jorge, todo era, me quedo, me voy, era una cosa terrible. Era un tormento, que era un terrorismo cristiano, ¿verdad? Porque cualquier cosa, te vas a quedar, caray, entonces te quedabas, te ibas, era una cosa espantosa. Claro que no era así, pero hermano, se hablaba mucho porque en los 80s
tuvimos avivamientos en las iglesias. Había derramamientos del Espíritu Santo, había lenguas, había profecía, había sanidades, había liberaciones de demonios. Y cada vez que ha habido avivamientos en la historia, el tema de la venida de Cristo vuelve a salir con fuerza. En los 1900, cuando hubo los derramamientos del Espíritu Santo, allí nació Asambleas de Dios, Iglesias de Dios y otros más, era un tema fuerte, la venida de Cristo. La venida de Cristo. Y está en todo el Nuevo Testamento, o sea, no es algo que podemos decir, no, esto no lo enseño, esto no lo digo, no. No sé ahorita, hermano, hasta qué grado la iglesia creemos que Cristo va a regresar. O creemos que es mero, como dijéramos, mero cuento, mera historia. Los jóvenes de hoy, los niños de hoy, no han escuchado mucho acerca de la venida de Cristo. Pero la iglesia tiene que estar esperando la venida de Cristo. Apocalipsis se acaba así. Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué debe decir la iglesia? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Mire lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, ya está él por ser ejecutado. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí me va a dar la corona de justicia, sino a todos los que aman su venida. O sea que para que tengamos la corona de justicia, hermano, tenemos que amar, esperar la venida de Cristo. ¿Cómo ve? ¿Sí, verdad? ¿Sí hemos descuidado en último tiempo la venida de Cristo? ¿Sí? Vea todas las predicaciones en internet, los reels, los TikToks, ¿cuál de esas habla de eso? Casi estamos hablando tu mejor vida hoy, ¿verdad? Y la prosperidad y que a dónde te fuiste de vacaciones y qué carro traes y qué ropa tienes y qué también te está yendo. No era eso lo que se predica en el Nuevo Testamento. Cree en Dios, guarda sus mandamientos y vive esperando el regreso de Jesucristo, porque es lo único que falta de cumplirse. No hay ningún libro, hermano, en toda la historia que haya profetizado tantas cosas y se hayan cumplido. Hay otras religiones que tienen su autor, su fundador y su libro, y todos fallaron en las profecías. Todos fallaron. La Biblia no ha fallado. No ha fallado, y lo único que falta de cumplirse es la venida de Jesucristo. Así que debemos predicar, hermano, y enseñar con todo el corazón que Cristo viene. Y aguardando, dice la Biblia, la esperanza bienaventurada, que es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y cuando se empieza a hablar de la venida de Cristo, hermano, entonces hay temas que salen. Hermano, tienes que vivir en santidad. Y ahí le dice, para que con paciencia hagas la voluntad de Dios, porque Él viene. Hermano, los temas de santidad. ¿Qué tanto hablamos de santidad en las iglesias ahora, hermano? ¿Qué tanto se habla de la santidad? Poco. Es más, no es, ¿cómo se dijera? Válgame, ¿cómo se dice? No es muy aceptado. Le van a decir religioso, exagerado, muchas cosas. Y luego hay que hablar de disciplinas espirituales cuando se habla de venida de Cristo, de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra, del amor al prójimo y obviamente del evangelismo, de las misiones. Por eso en aquel entonces los discípulos van a predicar, Cristo viene pronto y que la mayor parte de la gente conozca de Cristo antes que Él venga. Así que, hermanos, no perdamos nuestra confianza que tiene grande galardón. Hay que tener paciencia y esperando, haciendo la voluntad de Dios. Y hoy más que nunca, hermano, tenemos que estar preparados y viviendo de acuerdo a que Cristo un día va a regresar. Y hermano, eso es nuestra esperanza. Le veremos cara a cara. Le veremos tal y como es. Y dice la Biblia, y nosotros seremos semejantes a Él. Entonces, hermano, quiero decirle que falta de cumplirse lo mejor.
todavía. Y todo tiene que ver con el regreso de Jesucristo. Así que, hermanos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿A quién esperamos? A Cristo. La convicción de lo que no se ve. No lo vemos, pero lo amamos. Lo amamos. Y hay que vivir cada día, hermano, esperando a Cristo. ¿Puede venir Cristo hoy? ¿Sí? No sé si va a venir hoy, pero le aseguro que cada día falta un día menos para que Cristo venga. Y dice la Biblia que vivamos en santidad para que cuando Él venga, no nos alejemos de Él avergonzados.